Hola, ¿qué tal? Muy pero muy requete, muy buenos días, mis amores. Y el hashtag yo soy Uncoa y el hashtag en qué te puedo servir. Y bueno, pues ya hace calorcito, ¿verdad? Vamos a ver si... Hola, ¿les puedo decir que si nos prenden el aire? Que si nos prenden el aire, porfa. Gracias. Pues bueno, ya vieron que estamos desde las oficinas de mi otro, pues otra función que doy, porque la verdad que doy un servicio social comunitario aquí también con mi esposo, le ayudo aquí a lo que él necesite, porque pues en sí como que tener un trabajo con un horario y percibir un sueldo, pues no. Entonces por eso digo que pues le ayudo a él en lo que necesita. Y bueno, pero pues hablo desde estas oficinas en nombre de la Universidad del Conocimiento y del Amor, ya que pues esta es una función también que tengo de un compromiso personal, porque todo aquel que tenemos un conocimiento y que nos ha funcionado a través de la realización del mismo, yo creo que es un deber compartirlo. La cámara como que la sentí ahora muy arriba, no sé. Y bueno, mis amores, bienvenidos, Chayito Carvajal, Juan José Alejandre, los hashtags yo soy un coa y en qué te puedo servir. Ay, Juan José, ya empezó a dar estrellitas. Bueno, pues qué grato que estés ejerciendo esa función que, bueno, pues nos hace muy felices, porque enseñas a muchos a hacerlo también, y que pues ya la verdad no sé bien cómo funciona, pero es grato ver que recibe uno estrellas. Nicole Rubio, y pues que sí, o sea, es una realidad de que es como un intercambio que la plataforma hace, y a la larga hay una remuneración a la institución. Y bueno, pues bienvenidos sean esas 50 estrellitas, y que un día se te multipliquen a ti por cientos de miles de ellas, siendo ese ser humano que eres desde que has estado conectado en nuestras transmisiones, y a partir de la definición que ahora estás encontrando de ti mismo, y que estés encontrando tu camino del amor, la verdad y la vida. Y bueno, pues ya estoy aquí queriendo compartir en las páginas de Ana Rosa Martín también, para poder decir que estamos, a ver, voy a poner, estamos en nuestro, le voy a poner live acostumbrado de cada día, para que nos sigan, ¿verdad? Y que nos acompañen también desde Uncoa. Ahí está, de cada día desde Uncoa, de aquí a las 11. Ahí está, vamos a publicarlo y continuar. Y bueno, pues te hemos estado diciendo cómo funciona nuestro sistema de enseñanza, ya que nosotros estamos representando el área de enseñanza de esta institución, la Universidad del Conocimiento y del Amor. Bienvenida, Pera Anaya, y el hashtag yo soy un coa. Mar. Hello, sister. Ya llegó la sister desvelada con su baby. Y bueno, pues son los gajes del oficio de ser mamás. Y aunque muchos otros nos desvelamos, aunque no seamos mamás o no tengamos un niño que nos desvele, pero pues hay que estar en la observación también de qué nos causan los estragos de la emocionalidad, y no solo la emocionalidad, sino el que no puedas dormir, porque a veces hay situaciones que te distraen. Hemos visto últimamente videos, yo he visto por ejemplo videos que han grabado, incluso mandó Miguelito uno, que era de una situación donde, como ya hay cámaras tan alta definición, que notas como alguien está dormido y que de repente ves que se les quita la cobija o que los jalan. Entonces ya eso lo están marcando como fenómenos, y que esos fenómenos entonces pues son realmente llamados así porque no entienden qué es lo que pasa ahí. Entonces, buscando los sinónimos de fenómeno, lo que es un fenómeno, nosotros entendemos, dice que es fenómeno, rareza. También otros le pueden llamar milagro, monstruo, engendro, anormalidad, ¿sí? Entonces ese es desde el punto de vista del suceso. Estos
fenómenos que están sucediendo, que cuando estás dormido y sientes que se te sube el muerto, sientes que alguien te jala la cobija, sientes que te mueven las cosas, pasa en todas partes, no es que es precisamente en un lugar en particular. Claro es que hay lugares más llenos de espectros, y así los llamas, o de orbes, como nosotros lo llamamos, o ya la tecnología y la ciencia los está llamando, porque las cámaras y videocámaras de alta definición los están retratando y es lo que conocemos como orbes. Y estos fenómenos se están dando cada vez más, ¿por qué? Porque tus mismos aparatitos, como decía mi suegro, tus mismos aparatitos ya los están retratando. Y estos orbes, les ponen orbes y muchos dicen que son seres de luz, pero en realidad no es que sean seres de luz, sino que son la energía de un ser que ya murió y que entonces queda ahí plasmada su energía. Todo eso que puedes ver en la imagen, como estas tipo de esferitas, todo eso son estados de energía, el estado mental del cuerpo físico que ya murió, porque el cuerpo físico es un cuerpo finito, y entonces el cuerpo físico, siendo materia, pues se va a la materia. Pero ese es el estado mental, lo que muchos podrían llamar espíritu, nosotros les llamamos mente desde nuestra enseñanza y nuestro conocimiento. Algunos son más luminosos, algunos se ven más rosados, más azulosos, más verdiosos, pero todo ese es el concepto mental de la vibración en la que murió. ¿No? La ciencia que los está retratando a través de estos aparatitos inteligentes ya tiene una definición tan alta que logra retratarlos o videograbarlos. Entonces tú puedes hacer las pruebas, y no es para que te asustes, sino es para que empieces a abrir tu esquema mental de entender y comprender qué pasa con ello, y que no es una mera diversión, y que tampoco es que tengas que ponerte a comunicarte con ellos siendo tú un cerebro receptor, pudiera afectarte o pudiera darte la solución a muchos otros de que entonces cómo funciona tu cerebro y qué pasa en tu mente, sino que sabiendo que no solamente entonces percibes pensamientos propios de una memoria de corto a largo plazo o de una cognición que hiciste en el desarrollo biológico o psicológico de tu trayecto, de tus etapas diferentes de la vida, sino que también entonces el cerebro tiene una capacidad perceptiva y receptiva de percibir estos estados mentales que ahora la ciencia llama orbs. Entonces, todo eso es esos estados mentales, y la cromacidad de la diversidad de los colores que puedes ver es la emocionalidad de aquellos en la condición que murieron y que están suspendidos en este nivel vibracional porque no lograron trascender, no han logrado trascender a su recorrido de vida que tienen que hacer cuando muere el cuerpo físico, que debieran trascender y recorrer a un estado de que cuando tú has tenido familiares enfermos en su trayecto del lecho de muerte, de que van a la revisión de la luz o a esa dimensión luz. Estos no lo han logrado por diferentes conceptos, criterios o cosas, muchas veces por miedo, muchas veces por creencias, muchas veces por apegos. Si tú tienes un apego hasta un alfiler, a un carro, a un libro, a una persona, si tienes una culpa, si tienes una deuda, cualquier situación, así sea un alfiler el que tú debas, eso muchas veces, si no te lo perdonas al momento que estás desprendiendo de tu cuerpo, se hace una sinapsis o un recorrido exhaustivo en micromilésimas de segundo de una película que es toda tu vida, y solamente en esa cinta de esa película logras ver, en esa revolución que pasa ante ti, todo aquello que no pudiste solucionar y resolver. Solamente se ve todo aquello que tuviste que haber resuelto y tomado para aprendizaje y que no resolviste. Cualquier maltrato, cualquier negación, cualquier insulto, cualquier enojo, cualquier molestia, cualquier conflicto, cualquier pleito, es lo único que ves. Por eso dice, solo tus hechos cuentan, tus hechos de amor, tus hechos positivos, tus hechos altruistas, son hechos que ya contaron y ya trascendieron y volaron, se van a dimensionalidades de donde empieza a generarse otra conexión que alguien más los capta. Entonces todo eso, cuando estás a punto de morir o vas a tu revisión, no lo ves porque ya contó, ya sumó.
Eso es lo que puedes ver solamente, lo que no te ha sumado, lo que te ha restado, lo que no has podido resolver. Y entonces cuando naces, como ahora, en este tiempo que tienes de vida, naces porque tienes que resolver algo y por eso entonces vives en el conflicto con algo o en la comodidad con alguien. Entonces, cuando este estado mental está ahí, toda tu memoria, de todo tu recuerdo, no solamente de esta vida, sino tus vidas pasadas, porque eres lo que eres hoy de acuerdo a lo que veniste a resolver, entonces está aquí en esa luz plasma, que si tú lo tomas con una fotografía que ya te he retratado o enseñado, como la cámara Kirlian te retrata, y aquí está esa cromacidad de esa luz, y por eso esas esferas, ahora fenómenos llamados orbes, siendo tu energía mental sin cuerpo físico, tienen diferentes tamaños y cromacidades porque es la emocionalidad o la enfermedad en la que moriste. Entonces, aquí se queda, no es que vas a ningún lugar, sino que como no sabes que tienes que trascender y seguir tu camino, un camino de luz para hacer tu revisión y nuevo plan de vida, redimirte y hacer un acto de conciencia porque no lograste superar esa negatividad y que ahora te mantiene ahí, entonces vuelves a hacer un plan de vida y es donde puedes tú volver a surgir como un ser nuevo en un vientre nuevo. Y entonces esas esferas llamadas orbes, que las llaman seres de luz, si fueran seres de luz no estuvieran aquí, porque la luz es una dimensión más superior, que es la universalidad, donde están todos aquellos seres que sí lograron trascender en luz, como logró Jesús, ¿sí? Porque hay hasta su historia de que cómo él apareció ante esa tumba, desapareció y luego se aparece ante aquellos sus discípulos o apóstoles y luego lo ven cómo desaparece en luz otra vez y cada vez y desaparece en luz, y entonces es desde esa dimensionalidad que entonces él no está muerto y no murió en la cruz, porque logró trascender en mente, cuerpo y físico a una dimensión luz, y entonces por eso él decía que puedes comunicarte de mente a mente con él, porque desde esa universalidad puede comunicarse contigo y se ha estado comunicando siempre. Y eso es lo complejo y difícil de entender, y entonces eso también se podría llamar un fenómeno. Y este fenómeno de entonces, si estos fueran en verdad seres de luz, estuvieran en la luz y fueran sumamente buenos. Más sin embargo, con estos otros fenómenos que te estamos mostrando, que también ya sale cada vez a la vista más videos y que estamos teniendo nosotros, pues también podemos darnos cuenta que pues esos fenómenos te hacen estragos contigo, te asustan, sientes sombras, te da miedo, ves que te mueven cosas, y ya caray, aquí mismo en esta oficina el día de ayer estaba platicándome nuestra gerente de ventas de Bota Los Potrillos, que el otro día solamente cruzó de puerta a puerta, porque esta oficina tiene 2 puertas que conecta a 2 tiendas diferentes, y entonces dice que solamente la usó para cruzarse de tienda, y al pasar por una puerta y abrir la otra, claramente sintió como uno de los sillones se lo hicieron como a aventárselos, como a cerrar la puerta, y que ella volteó y pues dijo, no había nada, y se asustó. También constantemente me hallo estos 2, si los ves golpeados, me los hallo caídos, pero entonces dice mi esposo, es que a esta roca y la persona que está del otro lado, como es un localito que va hacia angosto y vende nieves, dice, es que le han de pegar a la pared y las avientan. Entonces le digo que aunque yo le pego así, no se caen. ¡Ay! Bueno, ya se cayeron, pero eso quería comprobar que sí se caen, pero que se caen hacia abajo, como tú viste. Se caen hacia abajo y están aquí. Pero entonces estos han estado acá, hasta acá. O sea, como si rebotan y los ponen acá, y porque no se quebran. Entonces todo eso son fenómenos que pues aparentemente, o sea, que no entendemos, y entonces es cuando decimos que son fenómenos, y todos esos que han estado saliendo en videos que nos asustan. Entonces nos asustan porque no comprendemos qué es lo que sucede, y que entonces tú dices, bueno, qué miedo, pero nos da miedo porque nadie nos ha explicado de ello. Y entonces también Miguelito, nuestro psicólogo, uno de nuestros psicólogos, nos manda este video al grupo de transmisiones, donde salen una serie de sucesos, que ve cómo ahí este chavo de ir caminando y de repente una sombra lo avienta, y pues sale despavorido sin saber qué,
De pronto también estando en el trabajo y empieza a ver, mira, ese es otro que está dormido, que yo te decía, que de repente pues tú estás dormido y de repente estás inquieto y crees que no puedes dormir y que es una naturaleza tuya y dices, es que hay mucho calor, es que tengo pesadillas, es que no sé qué pasa, pero es que hay situaciones ahí energéticas que no te permiten dormir porque aunque los demás no lo perciban, tú lo percibes porque tú eres un cerebro receptor, que es lo que hemos estado tratando de explicarte, que tienes una capacidad que puede percibir algo que no todos perciben, y entonces ve cómo de repente él siente que lo levantan y luego es cuando te levantas como que si sientes que te vas a caer. Entonces tú crees que lo estabas soñando, y piensas que es parte de ti, pero son fenómenos que están sucediendo, y entonces a veces te asustas porque no encuentras una racionalidad, un razonamiento a esto, y el razonamiento es que todo eso es cierto, sí es un fenómeno dentro del concepto que nunca nadie nos había explicado y que es algo que no es natural, no es normal, pero sí es natural, pasa y siempre ha pasado, porque siempre te he platicado cómo tus abuelos o tus padres, siendo ya los muy adultos, nos han contado que desde en sus ranchos, cómo se aparecía que el jinete, cómo se aparecían que donde hay dinero y que hasta había fuego y que el ánima en pena y cómo que se le apareció a fulanito no sé quién. Siempre ha existido, solamente que ahora con la tecnología y los medios que tenemos y las facilidades que tenemos, pues ya se empiezan a poder fotografiar y a tener más evidencia. También ya hay más evidencia de carros de marcas muy reconocidas que ya incluso sus faros logran fotografiar, no fotografiar, sino detectar esas energías cuando vas en la carretera. Entonces ya como la logras detectar, pues ya sabes que es un espectro, que es una energía y que no es un físico, y entonces le sigues porque no va a pasar nada. ¿Qué pasa cuando no tienes un carro de estos y que ha pasado y también te lo han contado y también lo has escuchado en tus medios de comunicación o de noticias, que vas en tu carro y de repente crees que está pasando alguien y que lo vas a atropellar y te das la vuelta y vas y chocas por allá y hay una serie de accidentes y acontecimientos y resulta que todos voltean y nadie vio nada y no había nada, no había un ser como tal, porque eran estos aspectos que retratados ante una cámara o ante una video parecen esferitas de luz, pero cuando son de mucha más alta definición, entonces puedes visualizar el espectro físico, que ya es como la silueta, y que los cerebros, muchos como los de muchos de tus hijos, que por eso tienen pesadillas, insomnio, miedos, que se orinan en la cama, que aun siendo ya muy grandecitos, todos esos son síntomas, incluso la hiperactividad, incluso eso que le llamas el déficit de atención, son sintomatologías todas de una percepción que no te sabes explicar y hace esta situación y estragos en el cerebro, y entonces por eso te lleva a las pesadillas, al miedo, al no querer hacer cosas solo, y tú no les crees. Pero pasa esto, que esos cerebros sí lo ven como si fueran estas cámaras de alta definición, y no solamente muchos, no todos los ven de la misma dimensionalidad, porque es de acuerdo a la habilidad y la capacidad de cada cerebro, teniendo cada una habilidades diferentes, como unos solamente oyen ruidos, otros ven sombras nada más, otros solo ven el objeto solo que se mueve, otros logran ver el aspecto físico tal como está, real, como eran. Entonces tú no te has abierto a esos conceptos, aunque siempre has hablado de ellos con tus familiares o has escuchado con tus familiares que hablan de ello, y esto es una realidad que todavía no hemos podido en la psicología trabajar de una manera visto como real, sino está visto desde un fenómeno de imaginación o de alucinación, y que entonces en ese fenómeno de alucinación o imaginación, pues lo único que se hace es un tratamiento de acuerdo al porcentaje de percepción que tiene ese cerebro, y entonces por eso cada uno tiene un trastorno diferente, y entonces todos son trastornos. Trastorno de esquizofrenia, trastorno de neurosis, trastorno de bipolaridad, trastorno de déficit de atención, trastorno de hiperactividad, trastorno límite de la personalidad, trastorno del hambre, trastorno de exceso de comida. Todos son trastornos desde el concepto de el porcentaje de frecuencia y de percepción que tengas, pero entonces todo depende de
una señal que el cerebro recibe y el cerebro manda al cuerpo y entonces no la sabes diferenciar y acciona. En esta Universidad del Conocimiento y del Amor se te enseña cómo puedes aprender a vivir con eso sin llevarlo como una enfermedad, sino aprender a vivir con ello y convertirlo entonces en una capacidad. Aunque también estoy sorprendida porque te decía que últimamente en nuestra clase de psicología nos acaban de decir cómo ya en este siglo XXI están ya desde la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, diciendo que no puedes colgar etiquetas a un enfermo mental de decir es un neurótico, es un celoso, es un esquizofrénico, es un paranoico, es un depresivo, es un... Ya no, ¿por qué? Porque desde el control que puedes tener de tu control mental, entonces no puedes colgarle una etiqueta a un ser humano, porque entonces antes en la antigüedad, en el siglo todavía 17, 18, eran considerados locos. E incluso todavía antes del siglo XX, esos llamados locos eran encerrados como en jaulas para ponerlos a la vista de todos y vieras cómo te ponías si tú eras igual. Y eran sumamente rechazados, segregados, maltratados. E incluso en las familias muy pobres que había alguien con esta sintomatología, se avergonzaban de tener un familiar esquizofrénico, neurótico o bipolar o con estos tipos de trastornos. Y entonces eran recluidos como en calabozos o excluidos de la ciudad, y por eso se quedó desde el siglo XV al XVIII que estas personas con un trastorno mental eran sacados de las ciudades para que nadie los viera, y aparte es por eso que los nosocomios o los psiquiátricos eran hechos fuera de las ciudades. Nada menos, por ejemplo, aquí en Guadalajara, el psiquiátrico de San Juan de Dios o el Zapote estaban a las orillas de la ciudad. La ciudad de Guadalajara creció tanto que ahora están en el mero centro de la ciudad, pero eran a las orillas y difícilmente oías hablar de ello, y cuando oías hablar de ello era como en sus tiempos, en la época de Jesús, como oír hablar de los leprosos, o sea, eran los apartados porque en la Segunda Guerra Mundial o en estos siglos, todavía antes del siglo XX, eran vistos como personas poseídas por el demonio, porque estaba muy mezclada la religión, y entonces la religión le daba estos conceptos que una persona que tenía, para ahora nosotros, la Universidad del Conocimiento y el Amor, una capacidad que lo pueden llegar a desarrollar como capacidad, eran vistos como personas poseídas. Y entonces se decía que aquellos que tenían un trastorno mental de cualquier índole, pues era un endemoniado, y que al que no lo tenía, pues era una persona grata ante los ojos de Dios. Pero eran conceptos, eran criterios que se manejaban. Hasta después del siglo XVIII, a poquito antes del siglo XX, Paracelso viene a ser un parteaguas en esas creencias, donde él empieza a convencer a la religión de que los dejen trabajar a los psicólogos y a los psicoanalistas para ver todos esos comportamientos mentales y entonces verlos como una enfermedad. Entonces es ese parteaguas hasta ese tiempo cuando Paracelso llega, y entonces empieza a tener éxito, y es cuando un poco la religión se empieza a separar de ello. Pero si vemos hoy en día, todavía no, todavía te controla, todavía nos hace creer que esto es irreal, más sin embargo ellos siguen haciendo eso que llaman exorcismos. Entonces se empieza a ver como los comportamientos psicodinámicos de cada persona ya como un trastorno, y se le empieza a dar un nombre y se empieza a ver como una enfermedad. Ahora ya en el siglo XX, en la OMS empieza a decir entonces que ya no le cuelgues etiquetas a tu familiar, a tu vecino, a tu amigo que tiene esta enfermedad mental. Ya no digas, es que mi vecino es un esquizofrénico, mi vecino es un neurótico, mi vecino es un celoso, o mi vecino es un, o sea, como cuando dices neuróticos anónimos, o es un alcohólico, o es un esto. No, es mi vecino vive con esquizofrenia, mi vecino lidia con la neurosis,
mi vecino tiene situaciones de celos. No es que él es un celoso, o sea, ya lo encajonas en un prototipo de que así es, y no todo el tiempo es así, porque no con todos es así. Son estereotipos y prototipos que agarran con ciertos momentos y formas, porque son estados mentales que a través de ellos accionan, y que sí, es verdad, va dejando una memoria, y entonces va apareciendo y poco a poco se convierte en su propia personalidad, y es por ello que la sociedad le colgaba o le cuelga estas etiquetas, pero que ahora ya está prohibido por el gremio de la psicología decir que un enfermo es un esquizofrénico. Tienes que decir, mi vecino o mi familiar vive con rasgos de esquizofrenia, o mi amigo vive con neurosis, no es un neurótico. ¿Sí me entiendes? Entonces, todo eso ya poco a poco se ha ido moldeando, pero todavía no han encontrado dentro de esa psicodinámica o de esos psicopatologías cómo ayudarlos, sino que a través de algunos tipos de técnicas como el conductivo conductual, que a través de nuevas formas de conducta, reforzamientos, premios y castigos, haces que vayan modificando su conducta y se vayan haciendo conscientes, pero siempre bajo un medicamento. Se dice que siempre aquellos que tienen incluso TLP, trastorno límite de la personalidad, que están en un borderline, siempre antes eran siempre encerrados en un psiquiátrico y no se dejaba salir a las calles porque podían atentar contra su vida o la vida de alguien más, y ahora en este tiempo del siglo XXI ya se deja que esos enfermos mentales sean tratados ambulatoriamente, o sea, estabilizas al paciente y le das un medicamento y ves que sí le funciona, y entonces lo mandas a su casa. Ya no están tanto encerrados, a menos que ya estén en un rango de daño cerebral que ya no hay una concordancia, ni pueden ya ellos resolverse por sí mismos. Entonces ahí están, y es con medicamento. En esta Universidad del Conocimiento y el Amor se te enseñan unas dinámicas y mecánicas tan simples y sencillas de entender y comprender cómo funciona esto, que para todos es un fenómeno y para nosotros una realidad, y para ti que la vives también una realidad, que en el mismo momento que se te explica que es una realidad y tú habiéndola vivido desde niño o niña, lo comprendes porque estás en ese mismo momento haciendo conexiones desde cuando has vivido toda esa experimentación, y en ese momento dices, wow, entonces nunca he estado enfermo. Desde ese mismo instante que aceptas ese concepto, se te quita un gran peso de encima, porque entonces entiendes y comprendes que la mayoría de las cosas que has hecho o que te han hecho viene desde un estado mental, desde un instante, que entonces ni tú ni aquel sabían lo que hacen, ni era a lo que se refería el maestro cuando decía, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Por qué? Porque sabía desde dónde viene el trastorno de la conformación, no solo física, sino mental del ser humano, y que hasta estos días todavía no hemos entendido en plenitud ni la ciencia, ni la medicina, ni la psicología, y que pero ahí están descubriéndolo. Y entonces ya hay estos fenómenos en videos, en fotografía, y que tú mismo los puedes fotografiar con tu cámara de video de tu celular. Apaga las luces de tu hogar, de tu cuarto, de tu cocina, de cualquier área que tú quieras, y ponle el flash y empieza a videograbar. Más de una esferita que pase vas a ver. Y eso no es para que te asustes, ni que te pongas a rezar, ni que enciendas mis veladoras o te pongas a tirar agua bendita por ahí, porque a muchos de vosotros te ha pasado que ya has hecho de todo y sigue pasando igual. ¿Qué quiere decir? Que es un acto natural, y que no estamos hablando en contra de una religiosidad, ni en contra de Dios, ni a favor del diablo, porque son creencias antiguas donde se relacionaba esto mismo, que incluso no solo eso, sino se consideraba a todas las personas que tuvieran psiquismo, clarividencia o facultades para adivinar o tener cosas místicas o esotéricas, se consideraban trastornados o locos y endemoniados en esa Segunda Guerra Mundial y en esos siglos XIV, XV, XVI y XVII. A la fecha se supone que ya no, porque ya viendo desde el sistema médico psicológico, no todos los que están en el esoterismo, en el misticismo o en las lecturas tienen estas facultades psíquicas, pudiera que sí o pudiera que no. Pero pues ha estado cambiando más. Sin embargo, como somos seres muy tradicionales y de creencias, de creer sin ver,
No hemos querido abrirnos esquemas así y seguimos pensando igual como antaño, como hace 2000 años o como desde ese tiempo de la Segunda Guerra Mundial, y entonces seguimos catalogando a las personas que tienen esas facultades como mal. Y entonces tú mismo tienes cerca de tus hogares o de tus casas personas que están sufriendo de estos trastornos cuando no lo puedes ver como una enfermedad y los llamas locos. Entonces les haces también no solamente un sufrimiento que tienen mental, sino que todavía cargar con una sociedad que los flagela, que los segrega, que los rechaza. Entonces tú entonces, ¿dónde está el amor al prójimo que profesas? Cuando ni siquiera puedes aceptar esa diversidad, cuando en lugar de abrigarles, de comprenderles, los rechazas. Entonces es tan amplio el conocimiento de sí mismo y entender y comprender a través del amor que te dan la libertad de los principios y valores universales que hasta allá llega el amor al prójimo. Y nosotros no somos selectivos, solo amas a los que se ven bien y te caen bien y a los que son contigo, pero a esos que se ven mal o que están mal, pues esos no. Cuando aquel maestro decía, amaos los unos a los otros como yo te amo, porque entendía todos estos conceptos y porque te estamos hablando así, porque esta es su escuela, y esta es la escuela, Esenia, del ayer, de la hora y del mañana, y desde ese concepto hemos venido enseñándote y ahora estamos abriendo nuestra enseñanza claramente porque sé que a ti te pasa esto y que tú al que te sucede sabes y estás diciendo, oh my God, ahora entiendo lo que pasa con mis hijos, ahora entiendo lo que pasó conmigo cuando niño. Desde ese concepto te liberas. ¿Y dónde queda la enfermedad? ¿Dónde queda el trastorno? Más aún si lo reforzamos con mecánicas para poder equilibrar tu cerebro y tu estado emocional a que no capte mayores ideas que no te pertenecen de estos aspectos que están ahí ambulando contigo porque tienen apegos o porque andan por ahí por afinación vibracional del estado emocional en el que más te mueves. Bueno, te enseñamos y entonces puedes ser un acondicionado social que puedes vivir en sociedad sin el mayor problema, sin medicamentos, consciente, sabiendo que es naturaleza de tu ser particular. No, pero queremos ser copia de copia de copia, queremos que el ser humano sean todos iguales y esquematizamos. No somos iguales, cada uno tenemos una particularidad por la diferenciación que nos hace de la cabeza hacia arriba. Cada uno pensamos, sentimos diferente y es de lo que percibimos afuera la diferencia que hace de este cuerpo físico un ser diferente, racional o irracional. Y en eso tenemos mucha especialidad y mucho éxito en esta institución llamada la Universidad del Conocimiento y del Amor, desde niños, jóvenes y adultos. Y hemos tenido mucho éxito en los logros para que tú aprendas a comprenderte, entenderte y aprendas ahora sí a amarte y respetarte y aprendas a perdonar a aquellos que te hicieron daño cuando eras infante, porque siendo como tú, habiendo heredado de ellos mismos, siendo tus padres, tus tíos o tus abuelos, una persona igual, pues entendías que si hicieron abuso de ti, violación o maltrato, estaban desde un estado mental que perciben y que no podían controlar y los llevaba a accionar de esta manera. Y entonces por eso decía el maestro, cuando alguien se portaba de tal manera tan bestial, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es interesante aprender estos fenómenos desde el punto de vista de esta universidad. Saludos, Charito Carvajal, Juan José Alejandre, gracias por las estrellas, Nicole Rubio, Pera de Anaya, hashtag yo soy un coa, mar. Muy buenos días, Connie Moreno. Miguel Becerra dice, aquí te pueden ayudar. Claro que sí, Miguel, claro que sí, solo basta que tú estés dispuesto a querer vivir feliz, a querer vivir de una manera diferente y sabiendo que lo que te sucede puedes a la hora de entender y comprender este razonamiento de cómo funciona tu cerebro, cuerpo, mente, entonces asimilarlo como una capacidad y desarrollarte como el mejor pintor, como el mejor escultor, como el mejor artista, como el mejor en alguna función que puedas percibir y darle proyección y canalización a esa sola función y no a todo lo que llega a tu vida y que eso te confunde y entonces no hay loco, hay locura, porque la locura es entre lo que te dicen que no existe y lo que a ti te pasa que es realidad.
Entonces sí es realidad, y a la hora que entiendes que es realidad se acaba la locura, porque locura es entre querer comprender lo que te dicen y que a ti no te pasa y que sí te está pasando, entonces te hacen creer y hace creer esa confusión. Pero cuando tú vienes con nosotros y ves que es realidad, y entonces dices, ah caray, nunca he estado mal, ni enfermo, ni nada, es una capacidad que puedes llegar a desarrollar. Saludos Luis Javier Barajas, amigos, saludos, buena vida. Qué importante el tema, es lo más importante porque con esto podemos resolvernos y salvar no una vida, muchas vidas, porque tan solo en esta etapa que estamos viviendo de nuestro tiempo de confinamiento, muchos están y viven en depresión y bajan esa vibración y bajan estos niveles de frecuencia y entonces están cayendo en estos niveles de percepción y al no entenderlo y comprenderlo están cayendo en enfermedades crónico-degenerativas y no solo eso, en angustia, tensión y ansiedad, y muchos aquellos que ya eran perceptivos bajan a un nivel de percepción tan alta que no solo oyen esos ruidos, oyen esas voces o ven esos aspectos que hasta se quieren suicidar. ¿Y cómo te digo que puedes entender esto? Mira, hay un TikTok que parece TikTok y parece de jugarera, pero es real. Nos explica un poco de cómo pudiera un esquizofrénico, la esquizofrenia es un trastorno que afecta la capacidad de una persona con ese trastorno, como decíamos, y sentir de forma normal. Y las personas que tienen esta enfermedad normalmente alucinan voces en su mente. Te invito a experimentar un poco de lo que ellos sienten día con día. Quédate quieto, cierra tus ojos y vamos a pretender que estos sonidos están en tu mente. Esa confusión sucede en los cerebros de alta definición de muchos de tus hijos o muchos de ustedes desde siendo niños, y al decirte la psicología o tus creencias que no sucede, eso crea una confusión en ti, y entonces eso es lo que lleva también a muchos a las adicciones, porque ¿cómo escapas de eso? Si no tienes medios para ir a un psiquiatra que te medique para inhibir esa percepción, pues te vuelves un adicto o un drogadicto. ¿Y tú te has preguntado cómo escucho? Entonces ahí va otra vez. Y esos sonidos se asemejan como a un panal de abejas. Cientos de miles pueden percibir tu cerebro. Y las personas que tienen esta enfermedad normalmente alucinan voces en su mente. Incluso ven imágenes distorsionadas, y no solo eso, tú te puedes dar cuenta en los dibujos que hacen tus niños o tus jóvenes, siempre son de oscuridad, siempre son de terror, siempre son feos, es lo que está en su mente, es lo que están percibiendo y lo logran plasmar, entonces tú ni viendo les crees. Entonces yo te digo que la solución sí está en nosotros, porque podemos ayudarte a aprender, comprender y que logres ser feliz viviendo con esto, no como un trastorno, sino como una capacidad, porque son seres muy inteligentes, solamente que su capacidad de inteligencia va mermando porque está tan dividida la percepción que no está focalizada en una sola cosa, y entonces parecieran ahora sí trastornados, pero cuando los haces ver que es una capacidad y entonces afloran toda su capacidad de fuerza y la canalizan hacia una sola cosa, son los mejores pintores, los mejores inventores, los mejores compositores, los mejores músicos, los mejores ingenieros, los mejores científicos, los mejores en todo. Desde ahí es donde te digo que nuestros grandes inventores han salido: Einstein, Beethoven, Tesla, Chopin, Mozart, todos. Entonces hay que aprender a conocernos, y este tema claro que es muy amplio y muy interesante, como decía nuestro amigo y compañero de escuela Luis Javier Barajas allá en la sede del COA Zamora. Dice, en todos los pueblos ha sucedido eso. Sí, claro, Javier, y no es de ahora. Yo tengo 50 años y desde niña escuchaba a mis padres platicar que sus abuelos decían. Entonces, si sus abuelos eran ya, esto hace más de 100 años, y entonces nuestros hijos son de esta generación y tienen 5, 6, 7 años y no les creemos, todavía no nos los nalgueamos, no les creemos cuando eres papás modernos y los llevas al psicólogo y ya tiene un trastorno. Desde que te dicen que tiene un trastorno ya no les creas, entonces mejor focalízalo a una capacidad y entiende y comprende qué le pasa y busca otras herramientas, pero por favor no lo mediques, porque entonces sí vas a hacer de él un demente, un retrasado mental.
Lupita Carrillo dice, maestra hermosa, buenos días, buena vida, muchas gracias por sus enseñanzas, le mando un fuerte abrazo. Saludos desde San Andrés, Jalisco, saludos, gracias por tus palabras. Connie Moreno dice, yo grabé algunas noches y se ve que pasa muchas esferas, hay días que se ven más, es por la vibración que se maneja en tu hogar, Connie. Como tú, por ejemplo, pudieras ser la única que está en este conocimiento, no alcanza a lo mejor tu frecuencia, no ha sido todavía tan amplia para que alcances a modificar la frecuencia de tu hábitat, de tu hogar. Y todos los que viven contigo se manejan en niveles de frecuencia que jalan de acuerdo a la animosidad que están arrastrando esas esferas. Hay un video que nosotros siempre mostramos, que tú puedes buscarlo en YouTube, que se llama Beto, el chico discapacitado del asalto del camión. Y entonces ahí se ve cómo está el chofer del camión y está muy tranquilo viendo su celular, y la cámara del camión retrata una o dos esferitas que pasan como si fueran hojitas volando. Cuando llega alguien a quererlo asaltar y empiezan a reñir, a que no me asaltas, y saca una navaja, y imagínate la adrenalina que se empieza a mover, se mueve este espectro mental que somos nosotros, energético, entre la agresión y el miedo y la impotencia. Entonces la vibración es sumamente densa, y ves en las cámaras cómo empiezan a acercarse muchos más. Eso pasa en tus hogares. Por eso decimos en el curso, gritos traen gritos, golpes traen golpes, palabras traen palabras, porque baja la vibración de uno de ellos y se acercan muchos más, siendo todos cerebros perceptivos. Entonces al rato te enganchas y ya son dos peleando, y luego llegan más, y al rato ya no sabes qué pasó, ya te golpeaste, ya te insultaste, ya te violaste, ya te mataste. ¿Por qué? Por eso son los feminicidios, las violaciones y tanta situación que oímos en nuestros televisores. Entonces es por eso, Connie, que no todos los días hay igual, no están ahí siempre, es a lo que me refería. Van y vienen con nosotros de acuerdo a la vibración, porque se nos pegan como sandijuelitas, y aquellos que ya están acostumbrados a vivir en tu sistema nervioso, sino que en tu campo magnético, van dejando secuelas, y por eso es a lo que se llama larvas mentales. Una larva mental es como un huevecillo que luego ya se hace un estado mental también, y se genera a través de ti. Ya es como los magueyes que salen el hijuelo. Si has visto cómo el maguey va reproduciendo alrededor, maguey chiquito, y eso se le llaman hijuelos, así tú. Entonces por eso no siempre son los mismos. Tienes que saber hacer las mecánicas para estar limpiando constantemente tu hogar y tratar de que no estén, aunque nunca se van a acabar, porque por el libre albedrío que tenemos del derecho de ser, no todos se van a la luz, que es a la dimensión que tenemos que focalizarlos a ir, todos estos que tienen la capacidad ya de llegar a esa dimensión luz en su mecánica de relajación, y entonces nada más pensar en la luz, y a la hora de tú estar en la luz, todos ellos, como están en búsqueda de, se van. Y esa es la función de todo ser perceptivo. Si no lo haces, pues se quedan ahí en tus hogares, aunque a veces no te hacen tantos estragos, porque tu vibración está tranquila, estás en un estado neutral, y pues ahí están, pero no te afectan. Pero aquellos que bajan a una vibración de frecuencia y que están ya acostumbrados a esa dimensionalidad de frecuencia en su cerebro se llegan a inflamar, y entonces llegan a un colapso, que por eso ya los convierte en un trastorno que los hace débiles en el cuerpo físico. Entonces tenemos que estar cuidando todo eso constantemente. Por eso decimos, ni de pensamiento, ni de palabra, ni de obra. Se refería al maestro, que tengas que estar consciente 100% de tus pensamientos, porque es a través de un pensamiento y de una idea que te haces afín a ello. Luis Javier dice, yo conocí a muchas familias con sus hijos encerrados. Efectivamente, es lo que nos decían en la psicología, que todavía incluso hay lugares que los mantienen encerrados porque les da vergüenza que pues vean que tienen hijos así. Y entonces qué triste que no hemos abierto todavía nuestra manera de pensar a posibilidades, y que entonces estamos en pleno siglo, ya pasando el siglo 22, y que todavía estamos viviendo como en el siglo 15, ¿verdad, Javier? Sergio Madrigal, buena vida, maestra Ana Rosa, buena vida. Ahmed Ali, God bless you, best teacher, God bless you too. Juan José Alejandre, muchísimas gracias por esta semana llena de conocimiento. Lindo collar, gracias, luce preciosa. Dioli Martín, buenos días, qué gran labor hacen en que
haya más claridad y se nos informe más sobre estos temas. Sí, Yoli, porque imagínate cómo vivirlo desde niños nosotros y tener que permanecer callados y sufriendo no solamente el silencio de todo esto que nos pasa, como este video que te enseñé, sino todavía el maltrato de la incomprensión de la sociedad, de nuestros maestros y nuestros padres, que nos hacen ver por ignorancia, porque tampoco lo conocen, no es su culpa. Entonces nos segregan y entonces aprendes a vivir de tal manera que entonces es por eso que hay los abusos, todos los abusos que hay, el bullying, todo eso es una somatización o un sometimiento de aquel que percibe más y entonces agarra ese poder porque trae un ejército a su favor y entonces somete a otros porque tiene el valor de hacerlo. Tú no sabes cuánto traen ahí cargando, entonces no entra a veces solo un paciente, entra con quién sabe cuántos. Entonces, que se diera más todo esto y que lo diéramos a conocer y lo pudiéramos difundir, yo creo que salvaríamos muchas vidas y que entonces nosotros también, Yoli, que nos demos a la tarea de abrirnos a la percepción, porque todos somos la capacidad de percibir, pero no a la percepción de percibir esos aspectos que nos causen mal o querer tener una comunicación con ellos, no es sano. ¿Por qué? Porque el cerebro físico, el cerebro de un cuerpo físico está solamente para captar una energía que mueva el cuerpo físico, que es la mente con la que se nace, esa que decíamos esta mañana en el programa de radio, que desde antes de nacer ya eras una mente consciente y que entonces naces para un cuerpo físico. Entonces cuando tú percibes no solo la mente tuya, que es la que vino a resolverse en este cuerpo físico, y percibes muchas más que crean este espectro de voces o de alucinaciones o de imágenes distorsionadas, claro que el cerebro se colapsa y entonces ya hay una atrofia en el cuerpo o en el sistema nervioso central. Pero si nos enseñaran, entonces podríamos relajarnos y canalizar, solamente en focalizarnos en estar al pendiente y cuidar quién soy yo. Y entonces ya nosotros mismos autorregularnos y saber cuándo somos una personalidad diferente, y también con tus hijos darte cuenta que entonces tus hijos también tienen estos cambios de emocionalidad y que entonces no estás hablando con tus hijos siempre, los que tienen esta capacidad. Y entonces desde ese modo pues habría un cambio en las familias, en una comprensión más plena, más abierta, sin buscar culpables ni sentirse culpable, sino solamente buscar una racionalidad y una comprensión más del ser. Y entonces entiendes ahí plenamente el por qué siento como siento, por qué pienso como pienso y por qué soy como soy. Así es como entonces te vas autodefiniendo a través del concepto de ese curso que ya tomaron del conocimiento de sí mismo, de que, entonces pienso, ¿por qué pienso como pienso? ¿Por qué siento como siento? ¿Por qué soy como soy? Es que no siempre pienso yo. O sea, sí piensas tú, pero es un pensamiento no siempre tuyo, sino un pensamiento adquirido de alguien que ya murió. Te hace sentir y pensar diferente de acuerdo a la vibracionalidad que estás moviéndote. Entonces te hace sentir desmerecedor, ingrato, te hace sentir fortachón, te hace sentir ansiedad, te hace sentir deseo de alcohol, o de lujuria, o de sexo, o de algo más. Al no identificar y no cuidar ese pensamiento, pues entonces parece que eres tú el que estás así, y entonces al hacerlo repetidamente, pues te conviertes en eso, y ya eres eso, y vas haciendo eso, accionando de esa manera, cuando estás condicionado por una afinidad mental que pudiera ser externa. Dice Javier, el nieto que convive más conmigo me lo han retirado porque le gusta ver conmigo videos de fantasmas y me dice mi hijo que no le enseñe eso. Es que te dice que no le enseñes eso, Javier, quizá porque los niños, como son muy perceptivos y todavía no logran comprender esta amplitud de este concepto, en las noches, precisamente por tener esa capacidad y esa característica de percepción, y al no saberla definir ampliamente y comprender, no se pueden autorregular todavía, precisamente porque son niños y su hiperactividad es tan movible que entonces en la noche le causa estragos de miedo, pesadillas y todo eso.
Entonces ellos que viven con él pues dicen, pues está mal. Entonces sí está mal porque viéndolo desde ese punto de vista, lo único que debieras de enseñarle tú es solamente cómo aprender a ir a la luz, y entonces que en la luz lleve a todo aquel que él crea que es un fantasma, un monstruo, un espectro o algo que a él le dé miedo, y que desde esa luz va a encontrar un escudo protector, siendo él el superhéroe que va a salvar su vida protegiéndose con ese escudo de la luz, y que va a ayudar a aquellos que están como almas perdidas a ir a la luz. Y una cosa también, sí, cuidar que no vea ese tipo de cosas y fenómenos, porque está en una edad cognitiva de corta maduración donde su cerebro se está conformando, y si no entiende todo este concepto, pues le estás enseñando cosas que a él todavía lo relaciona con algo que no entiende, y si pudiera asustarse o afectarse más. Entonces por eso no es conveniente enseñarle a los niños ni dejarlos ver películas que les dé terror, porque luego les provoca miedo, pero que es la misma vibración de la percepción que tienen, que les da el morbo y la sensación y la curiosidad precisamente de querer ver aquello. Y tú dices, es que lo quiere ver porque está interesado. No, es el morbo de la vibración de lo que a ellos les sucede, y quieren entender y comprender lo que tú le dices que no es real y por qué en la tele sí existe. Pero como están muy chicos, no sé la edad que tenga, pero entonces en este concepto, cuando a nosotros llegan en la atención personalizada que viven estos estragos, no les enseñamos nada, ni videos, ni nada, ni les explicamos, solamente comprobamos con preguntas como, ¿tienes pesadillas? ¿Te da miedo dormir solo? ¿Sientes que te sigue a alguien? ¿Sientes que escuchas a alguien? Y cositas así. Entonces van diciendo sí. Ya cuando aterrizamos que siente, le decimos, te vamos a enseñar una mecánica muy sencilla que va a ser tu escudo protector para que tú te protejas y duermas bien, ¿te parece? Sí, solamente se les enseña la mecánica de ir a la luz y ya, y se les deja de tarea de por vida. Entonces que antes de dormir, mamá te va a decir, hijo, ve a la luz, tú tienes que dormir en la luz, y ese es tu escudo protector, y nadie se te va a acercar, porque al verte en la luz, todos los que se te acerquen o te quieran dar miedo se van a ir a la luz, y entonces tú ahora eres un superhéroe con tu escudo protector, que es la luz. Entonces, Javier, desde este concepto ya hay que empezar mejor a enseñarle mecánicas de relajación, mecánicas de ir a la luz, conceptos de principios y valores, la ley de acción-reacción, y no meterlo en el mundo de los aspectos hasta que esté un poquito más grande. Sí, dices, yo le explico y sí entiende, tiene 8 años, pudiera ser, pero de todas maneras está en un desarrollo biológico, en un desarrollo psicológico, que está en formación todavía, y que de todas maneras la naturaleza de ser niño todavía lo va a mover por la vibración y la hiperactividad y la curiosidad. Si a nosotros los adultos nos mueve una idea y un pensamiento y no lo podemos controlar, y visto está que nos enganchamos con alguien, a un niño es más fácilmente que esos estados mentales lo muevan, y pudiera parecer que te diga que entiende y no sabes que a lo mejor no es el niño, es un estado mental que para tu capacidad de deseo de creer que tu nieto está entendiendo te haga creer que entiende, pero en las noches sufre estragos. Entonces hay que saber identificar para no creer que nuestros hijos están superdotados y que les podemos hablar de todo esto ampliamente. No, hay que llevarlos paso a paso y cuidar sus cerebros, porque está en el desarrollo psicológico apenas, está en ciernes. Entonces enséñale a ir a la luz, enséñale a estar relajado, enséñale la ley de acción-reacción, enséñale a conformarse. Y si a él se le viene todo esto y te hace preguntas, respóndele. Pero tú no trates de enseñarle porque crees que entiende, no. Está mejor formándole y ayudándole a conformar este desarrollo psicológico en el que apenas ahora está. Sí le enseño, dice, pues eso está muy bien. Muchas gracias, qué bueno que lo haces, te felicito, y qué bueno que tengamos a nuestros niños así, que empecemos a observar en ellos sus capacidades,
y el desarrollo de las mismas, impulsarlo a que si tiene capacidades para las matemáticas sea un matemático, si tiene capacidades para la ciencia sea un científico, si tiene capacidades para la ingeniería sea el mejor ingeniero. Y entonces al verlo desde el niño tiene estas capacidades, es decirle, a ver, haz un invento, ¿qué harías con esta caja y con este cable o cosas así? Entonces ahí sí le estás ayudando a desarrollar su capacidad mental en lugar de nada más tenerlo por curiosidad. Y así muchas cosas. Si es un matemático, pues desarrolla tus capacidades. Y luego también cuidar cuando hace sus dibujos, visualiza qué clase de dibujos hace y todo eso, y empezar sobre todo a inculcarle el respeto, la obediencia y la gratitud. Eso es lo más importante. Bueno, pues mis amores, hoy me pasé porque sé que es viernes y que no hay nadie más en la transmisión de las 11 y quería terminar este diálogo contigo porque en verdad pues claro que es muy interesante. Y bueno, pues ya estamos por aquí terminando esta transmisión de este día. Te agradezco que hayas estado conmigo compartiendo y compartiendo también desde tu experimentación personal, y que entonces a través de esto que hoy platicamos te observes, que no te asustes, simplemente ponte en un estado de una vibración positiva y entonces nada te va a mover, haciéndote consciente qué calidad son tus pensamientos y sabiendo desde una conciencia positiva lo bueno y lo malo, y entonces en una cuarta conciencia, la conciencia inteligente, qué te permites y qué no te permites. Y si te mueves en esa tercera y cuarta conciencia, pues olvídate, vas a traer frecuencias de tercer y cuarto cielo que ya son conciencias positivas y que entonces no van a poder asustarte ni moverte. Mis amores, mi nombre ya te lo sabes, Ana Rosa Martín, estoy aquí para compartir contigo desde la experimentación del conocimiento de sí mismo y desde mi propia experiencia a través del conocimiento que en esta institución he adquirido. Te agradezco mucho tu compañía, te agradezco mucho que estés por aquí y bueno, pues nos vemos en la próxima y deseo que este día sea el día más feliz de tu vida. Buena vida.